Esta tarde nos encontramos con el secretario general de la máxima Confederación de Trabajadores de México, la histórica Central de Trabajadores de México, CTM. Tereso Medina fue ungido en esta ocasión democráticamente, sin que antes no lo fuera así, por la voluntad en un proceso abierto y con una mayoría absoluta. Tereso Medina, ¿qué significó el 24 de febrero cuando casi el 97.5% de los representados en votación directa pensaron en una opción que podría retomar el ideario de Fidel Velázquez Sánchez, pero, como dice Auguste Comte, en la movilidad política, convertirlo en movilidad sindical? Bueno, primero, Federico, muchas gracias por estar aquí en las instalaciones de nuestra Central Obrera, y te reafirmo, la CTM, la Central Obrera más fuerte de México, pero también de América Latina. Y como tú bien lo señalas, la CTM está viviendo una nueva era. A partir del 24 de febrero, diría yo, por lo menos en 3 puntos muy importantes. En su propia transición, porque si recordamos en la historia de la Confederación de Trabajadores de México, siempre la sucesión se daba lamentablemente en las ausencias físicas o a la muerte de cada uno de los líderes. Esta es precisamente en donde se inscribe, a mi juicio, una transición que por primera vez se da en vida. Y en ese sentido, pues bueno, nuestro líder del 24 de febrero hacia atrás, don Carlos Aceves del Olmo, que aún lo tenemos en esta tierra con nosotros, pues de alguna manera él fue sensible a los tiempos que se estaban viviendo, y en esa medida él determinó permitir esta transición en vida para bien de la Confederación de Trabajadores de México. Y te puedo comentar que fue una decisión que yo reconozco, que agradezco, que incluso compromete para que a partir de ahí inscribiéramos a la CTM en la nueva era. En ese sentido, Federico, tu amigo Tereso Medina, cuando escuchó el comunicado oficial del entonces nuestro líder, don Carlos, lo que hizo fueron 3 ejercicios, muy rápidos, muy precisos, pero también a la celeridad y a la brevedad que los tiempos requerían. La primera es que me fui reflexivo cuando conocí el comunicado. Y reflexivo me llamó la atención porque lo primero que fue platicar con mi familia, comentarles a mi familia la posibilidad, el deseo de construir esta historia dentro de la CTM, porque me considero un activo de la CTM. Te puedo decir que represento quizá la última generación que saludó y estrechó de mano a don Fidel Velázquez. Y desde entonces ha sido referencia que palpita en mi corazón, y sé que palpita en el corazón de millones de trabajadores del país y todos los líderes sindicales que hoy estamos en la unidad nacional, porque ese fue el primer reto, en la unidad nacional, comprometidos para que la CTM siga siendo esta central más fuerte, más prestigiada y con una gran interlocución con la sociedad, porque ha sido componente de la sociedad. Una vez que logro este acuerdo familiar, ahora el siguiente acuerdo fue hablar con líderes representativos de la Confederación de Trabajadores de México. Les comenté el plan, porque como tú bien lo señalas y lo dices, un proyecto sin plan quedaría solamente en la filosofía hueca. Les comenté el plan, les dije que la CTM necesitaba la construcción de la unidad nacional, les comenté la posibilidad de construir una planilla única, les pedí que todos los que pensaran igual que yo, pues nos expresaran su respaldo y su afinidad de ideas, y les pedí también que dentro de cualquier interés personal, sectorial o de grupo, esos los dejáramos a un lado para poner en la mesa los intereses superiores de la Confederación de Trabajadores de México, que son precisamente
la razón de ser que le da vida a la CTM, que son los trabajadores y sus familias como su razón de ser. En esa propuesta encontré el eco de una gran mayoría de los líderes representativos de la Confederación, y fue así, Federico, como dimos el paso unidos bajo el nuevo modelo laboral que nosotros bien conocemos, que está en marcha desde el 2018 a la fecha, y mediante el registro legal del padrón registral ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, fue así que mediante el voto libre, personal, secreto y directo por cada uno de los secretarios generales que representan colectivamente a más de 6 millones de trabajadores, como acordaron que el 97% fuera totalmente abrumador y con unidad y apoyo, pues me dieran la responsabilidad de representar a la Confederación de Trabajadores de México. A partir de este antecedente de Tereso Medina, se legitima y se fortalece una toma de nota ante este Por proceso, supuesto. porque es más auténtico el proceso. Es más auténtico, más legítimo, y estamos acorde a los nuevos tiempos que tenía que ser de esta manera. Aunque teníamos la unidad nacional, de todas maneras teníamos que pasar por este proceso democrático, como tú bien lo señalas, para que después la autoridad federal competente adquiriera, en ese mismo sentido, pues los conocimientos y las etapas legales para otorgar la toma de nota que hoy comprende del año 2026 al 2032. Tereso inició con la clase trabajadora en tierra su crecimiento en la máxima central de trabajadores de México. Fue becario y pidió a don Fidel Velázquez Sánchez la posibilidad de prepararse con su actual grado académico. Eso no sería posible si don Fidel no volteara y tuviera y depositara confianza en su momento, hasta su muerte en 97, en Tereso. Sí, te lo comento con bastante emoción. Yo, al inolvidable líder, maestro y guía del sindicalismo mexicano del siglo XX, le debo todo. Y además es nuestro referente para que en su homenaje a cada paso que demos fortalezcamos la CTM. Lo hablo en lo general, y vaya que es un orgullo de los CTMistas, como lo llevo en el corazón, que sea o haya sido nuestro líder fundador de la Confederación de Trabajadores de México. Te comento, Federico, mira, nadie sabemos hace 40 o más años que don Fidel depositó en mí una de las becas que fue posible que hoy estuviera aquí contigo y te recibiera aquí en su casa de don Fidel, en representación de él, pues decirte que estoy con una gran responsabilidad, que significa hablar a nombre de don Fidel, que ya no está físicamente, pero que está palpitando en nuestro corazón. Y siento que en esa referencia vamos a caminar juntos, haciendo homenaje a los verdaderos ejemplos de don Fidel Velázquez. De don Fidel le aprendí trabajar por la unidad nacional. Le aprendí que no hay otro interés que no sean los trabajadores de México. Y le aprendí también la decencia cuando hay que hablar en la defensa de los intereses de los trabajadores y de los intereses de México. Y doblemente mi palabra, Federico, porque además represento a la clase trabajadora. Yo me siento orgulloso de venir desde el proceso de la fábrica. Conocí como obrero todos los procesos y las etapas, desempeñé todas las comisiones que podamos hablar, desde una comisión revisora de un contrato colectivo, desde ser comisionado en una comisión de seguridad e higiene, que hoy se llama Seguridad, Higiene, Capacitación y Productividad, desde ser delegado de los sindicatos, venir como delegado efectivo fraternal a los consejos nacionales y congresos nacionales de nuestra casa,
y hasta que tuve el honor de representar en mi estado hasta ahorita. Llevo 30 años representando en la Secretaría General a la Federación de Trabajadores de Coahuila, CTM. Y en esa misma medida también creamos un sindicato nacional de la rama automotriz que hoy tiene presencia en 25 estados de la República. Te puedo decir que entre el sindicato nacional que estoy comentando y la Federación de Trabajadores de Coahuila represento por lo menos 500,000 de trabajadores en el país. De manera que esto no me permite jamás poner en juego esta responsabilidad, sino al contrario, me compromete para poder trabajar con seriedad, como lo merece esta representatividad, y poder hablar con propiedad, poder conducir con conocimiento, con talento, porque verdaderamente sí tengo muchas ganas de hacerle homenaje a don Fidel Velázquez, de hacerle homenaje y empoderar a la CTM aún más todavía. Y por eso, como el día de hoy, viste que en la nueva era estamos ya reiniciando en la apropiación de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas digitales, porque en esa medida creo que todo lo que hagamos, los trabajadores deben dar cuenta. Y hoy podemos hablar en tiempo real. Mira, esta entrevista se puede publicar inmediatamente terminando, si no es que estemos en tiempo real hablando de esta manera. Teresio Medina, no puede pasar inadvertido un tema proveniente del sector automotriz, dado que en este momento y en unos minutos más nos van a escuchar en Radio Centenario y en Global Network, que llega a Texas, y en el estado de Tamaulipas, en Matamoros. Se hizo alusión durante la presentación de esta estrategia de medios de los directivos de la CTM en Matamoros y la reunión de Teresio con el alcalde de Matamoros. ¿Qué mensaje enviarías como secretario general de la CTM a los trabajadores de esta industria inmersos en el estado de Tamaulipas y cuya obra trasciende nuestra frontera? Esto que me dices me da un espacio para dirigirme a todos los trabajadores en lo general de la rama automotriz de México y en lo particular de Tamaulipas y especialmente de Matamoros, Tamaulipas, que en efecto hace un mes, cuando muchos estuvimos ahí conociendo una estrategia muy importante, que es la ampliación del Puerto Norte de Matamoros. ¿Qué quiere decir esta ampliación de Puerto Norte, Federico? Que ahora las economías se están regionalizando. Por ejemplo, Coahuila, puedo decirte que el clúster más fuerte de la República está en la región de Ramos Arizpe. Y ahí en esa región, por cada 10 vehículos que andan en las carreteras de México, 4 se construyen allí en la región sureste. Cuando veo la estrategia del Puerto Norte de Matamoros, Tamaulipas, bien podemos hablar de un clúster regional automotriz entre, por lo menos, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, porque como lo escuché con profunda atención, cuando este Puerto Norte llegue a su conclusión, que mucho lo necesita la rama automotriz, escuché del organizador, del planeador de este Puerto Norte, que le va a facilitar una logística a la industria automotriz para que los coches que se fabrican, que tú sabes que, entre paréntesis, el 80% de la economía de esta región, llamémosle Coahuila, Tamaulipas y Monterrey, o viceversa, el 80% depende de la economía norteamericana. Entonces, por supuesto que Puerto Norte va a significar un factor de competitividad, porque además va a reducir el 20 o 30% de la logística, y eso va a fomentar más la generación de empleos entre los 3 estados de la República. De manera que en este tipo de estrategias la CTM se siente, pues de alguna manera, contenta, digámoslo en mi voz, tranquila también, pero con un gran compromiso, porque como tú bien lo viste, fue la única central que invitaron los inversionistas, que lo invitaron también por parte del gobierno de Tamaulipas, y veo que la ruta correcta es trabajar en equipo. Cuando se trabaja en equipo, le va bien a los estados de la República.
Y en este sentido, si unimos esfuerzos entre gobierno del Estado, cámaras empresariales, Central Obrera como la CTM, y en esta unidad de equipo ponemos como ejes de ruta la generación de más empleos, la generación de estabilidad laboral y la generación de competitividad, sin duda que los beneficiarios van a ser los trabajadores de esta región. En el lanzamiento de la nueva estrategia de comunicación de la CTM, observamos que el secretario general es itinerante. Por igual se reúne con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que viaja para entrevistarse con los directivos de la Organización Internacional del Trabajo de manera tripartita. ¿Qué dijo Ebrard al nuevo sentir de la máxima central de trabajadores de México y qué rúbrica dejó la CTM en esta visita a la Organización Internacional del Trabajo, que todo está vinculado desde luego con la industria automotriz como una de varias ramas? Claro, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la CTM lo reconoce como uno de los funcionarios del gabinete que sabe para qué es la relación internacional y hace una muy buena representación en los gobiernos norteamericanos y canadienses, ahora con la puesta en marcha del TEMEC, que en este momento de la entrevista, pues tú y yo sabemos que ya el TEMEC está funcionando y que se está revisando cada año. Ahí le comenté yo al secretario que sería muy buena noticia para los trabajadores de México, incluso para el país en su conjunto, la generación de un consejo plural, que incluso ya está en marcha ese consejo plural, en donde convergiéramos sindicatos, confederaciones representativas y cámaras empresariales para poder opinar en lo que significa la conservación de empleo, las inversiones, el desarrollo y crecimiento de México, porque de alguna manera el TEMEC anterior se dio sin las opiniones del capital y el trabajo. Ahora, en esta ruta, lo que hablamos del secretario de Economía y un servidor es crear esta estrategia de opinión, la misma que ya se generó, para poder lograr los buenos resultados de la puesta en marcha del TEMEC. Y un tema muy importante que también ya está en marcha, la elevación del contenido regional. Mira, la realidad es que son muy buenas noticias porque entre la incertidumbre de los aranceles, unos hablan de que hay incertidumbres en generación de empleos, en fin, que no hay certeza, yo no comparto esa opinión. Al contrario, se está viendo la posibilidad de elevar el contenido nacional. Si elevas el contenido nacional en la fabricación de autopartes, si elevas el contenido y si creas una buena política industrial, ahí está la oportunidad para que le vaya bien a México, en ese contenido nacional. Y esa es una de las estrategias que la CTM plantea, para evitar también la importación de insumos de otros países, porque México ya está preparado, ya le estamos apostando al desarrollo de las autopartes mexicanas para que por esa vía el contenido nacional lo elevemos por lo menos a un 80%, 80-20, 80% de contenido nacional y 20% de importaciones. Dentro de la complejidad de la negociación del TEMEC, ¿cómo puede decir Tereso a 6 millones de representados un ingreso más remunerativo y una jornada laboral de 40 horas? Entre ese tema de la jornada laboral de 40 horas, con datos de la OCDE, creo que aquí le dimos un jalón histórico a México. Déjame fundar mi comentario. Porque desde 1973, ya nuestro gran maestro, don Fidel Velázquez, había puesto en el debate nacional la posibilidad de que México transitara a una reducción de jornada de 48 a 40 horas. Y como tú puedes ver, si hablamos de que ese modo de trabajar duró más de 100 años. Entonces, en 100 años nuestro país se transformó. En 100 años nuestro país pues de alguna manera creció. Y por datos estadísticos, de alguna manera México es uno de los países que antes de la aprobación de la jornada de 40 horas, era uno de los países que más horas trabajaban.
2.700 horas anuales. Entonces ahora el reto es cómo vamos a regular esta jornada de 40 horas. Y la CTM ha propuesto que fuera flexible, que fuera gradual y que fuera progresiva. Y que además se analizara cada rama de industria, para que por esa vía el descanso laboral no fuera obligatorio solamente los fines de semana, sino que fuera negociado de acuerdo a la rama de industria. Por ejemplo, no puedes obligar a la industria gastro-hotelera o a la industria turística a descansar sábados o domingos. Entonces, que fuera flexible y que por esa vía se estudiara la rama de industria. Y por otro lado, también se ligaran los salarios a la productividad y la competitividad, porque también se demostró que no se compite ni se produce más y mejor trabajando más horas, sino aprovechando muy bien el tiempo. Y junto con ello también la estadística nos dijo que las familias de los trabajadores querían más tiempo con su papá en casa, y eso significa también la protección de la salud de los trabajadores. De manera que hoy lo que resta es crear estrategias innovadoras para relacionar, por un lado, el tiempo del trabajo de 40 horas, por otro lado, el salario, y junto con un tema y otro, la productividad y la competitividad. Es el reto de México. Don Tereso, rompí con el protocolo de Tereso porque uno de los representantes de Puebla nos dijo, al abandonar esta estrategia de la nueva comunicación, ahora podemos llamar a nuestro líder Tereso. Claro que la formalidad como reportero señala Don Tereso, pero hoy apego el lenguaje a lo expresado por un representante, un dirigente de la Federación de Trabajadores de Puebla, y rompimos ese modelo. Y déjame te comento, yo agradezco mucho porque el respeto que nos merecía, por un lado, don Fidel, claro, dicen que el respeto se gana y el título lo dan los compañeros. Entonces ellos me han llamado don Tereso, pero también en el asambleísmo conocí el concepto del compañero Fidel Velázquez. Eso significa también, entre los dos, cercanía con los trabajadores, identidad con los liderazgos sindicales, que ellos y yo también junto con ellos estamos formados bajo la institucionalidad, bajo la disciplina, bajo el respeto vertical, de que cuando hay un líder, pues lo primero que se hace es darle el respeto y a la investidura que merece la representación que hoy tengo. Pero sí te quiero comentar un dato muy importante. Nos importa regresar a la cercanía y al encuentro, como tú bien lo señalas. Por eso andamos como líderes itinerantes, saludando y convocando a la Unidad Nacional de los Trabajadores de México. Y pues bueno, yo te agradezco las dos aseveraciones, don Tereso y Tereso Medina. Quisiera concluir esta entrevista que amablemente don Tereso o el compañero Tereso de los 6 millones de similares de la CTM han señalado, observando hacia el Monumento de la Revolución, porque en esta recta final de esta primera entrevista, espero sean recurrentes, señor secretario general, podemos hablar de lo que significa la figura de un secretario general institucional en tiempos de volatilidad política, por qué se puede y cómo se debe ser institucional sin abandonar la legítima causa de 6 millones de representados. Entonces invito a don Tereso o Tereso para la representación de Puebla a caminar 3 minutos viendo hacia el Monumento de la Revolución para que nos diga don Tereso o Tereso por qué y cómo su liderazgo recoge a los grandes precursores de la CTM. Nos acompaña don Tereso, historia, por supuesto, y con mucho gusto. Hacia el momento de la revolución. Por supuesto que sí. Vamos ahí, vamos para allá. Muy bien. Gracias.